Martín estaba a punto de casarse con una mujer que no amaba. Hasta que una noche, junto al río, escuchó una voz que cambiaría su destino para siempre. Así empezó un amor prohibido, y un secreto capaz de destruirlo todo. Pero antes de empezar, si te gustan las historias que se sienten de verdad, suscríbete al canal, deja tu like. La verdad es que eso ayuda muchísimo a que puedas seguir compartiendo historias como esta. Y contame en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora sí, escucha con atención, porque esta historia no es como las demás. El secreto del río. Buenos Aires, 1790. La ciudad, aún una silueta modesta y polvorienta a orillas del inmenso río de la Plata, se sumía en el abrazo de la noche. Las estrellas, apenas visibles a través de la bruma que ascendía del estuario, titilaban sobre los tejados bajos y las cúpulas solitarias de las iglesias. Un manto de silencio, solo roto por el lejano ladrido de un perro o el chirrido ocasional de una carreta, envolvía las calles de tierra, que se convertían en lodazales intransitables con cada lluvia. Martín de Alcázar, joven criollo de 22 años, heredero de una de las casas comerciales más respetadas de la Plaza de la Victoria, sentía el peso de ese silencio como una losa sobre su pecho. No era el sosiego de la paz, sino la opresión de una vida preestablecida, un destino trazado con líneas firmes y sin espacio para la desviación. Esa tarde, la perspectiva de un compromiso matrimonial con la señorita Sofía de Montalvo, una joven de su misma alcurnia, cuya belleza era tan impecable como su linaje, había empujado a Martín a buscar refugio lejos de los salones iluminados por velas y las conversaciones vacías. La Alameda, el paseo arbolado que se extendía a lo largo de la ribera, era su santuario. Allí, el aire salobre, mezclado con el dulzón aroma de los jazmines que trepaban por los muros de las quintas cercanas, era un bálsamo para su espíritu inquieto. Sus pasos resonaban apenas en el sendero de tierra, mientras la silueta de los omúes se alzaba como fantasmas vigilantes contra el cielo que iba oscureciendo. De repente, una melodía lo cautivó. No era el soniquete de una guitarra en alguna pulpería, ni el canto desafinado de un pregonero nocturno. Era una voz femenina, clara y profunda, que se elevaba desde algún punto cercano a la orilla. Una tonada melancólica, cargada de una tristeza ancestral, pero con una fuerza que vibraba en el alma de Martín, despertando en él una resonancia que no había sentido jamás. Era un canto que hablaba de penas y esperanzas, de la tierra y del agua, de una vida que él apenas vislumbraba desde la ventana dorada de su existencia. Martín se desvió del sendero principal, internándose entre los matorrales y los sauces llorones que se inclinaban hacia el río. El sonido lo guiaba, cada vez más nítido, hasta un rincón apartado, donde la luz entre rojo y violeta del atardecer se reflejaba en las aguas mansas. Allí, una figura femenina estaba sentada en la orilla. Era Clara. Su piel oscura contrastaba con la blancura inmaculada de las prendas que usaba. Sus manos, pequeñas pero fuertes, denotaban años de trabajo, sus ojos, grandes y oscuros, miraban hacia el horizonte, como si buscaran algo más allá de la línea donde el río se fundía con el cielo. Clara, ajena a la presencia de Martín, continuó su canto. Llevaba un sencillo vestido de percal, remangado hasta las rodillas, y un pañuelo anudado en la cabeza que no lograba contener algunos rizos rebeldes. Un pequeño camafeo de plata, apenas visible, colgaba de un cordón oscuro alrededor de su cuello, su único adorno. Mientras cantaba, su voz se quebró ligeramente y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, brillando como un diamante antes de perderse en la oscuridad. Martín, oculto entre las sombras, observó fascinado. Nunca había visto una belleza tan cruda y auténtica, tan desprovista de los artificios que rodeaban a las damas de su círculo. La tristeza en sus ojos, la pasión en su voz, la fuerza en sus manos, todo en ella era un contraste con la vida ordenada y predecible que le esperaba. Cuando el canto cesó, Clara se puso de pie y en ese momento sus miradas se encontraron. Fue un instante suspendido en el tiempo, un choque de mundos. En los ojos de Martín, Clara vio una curiosidad inusual, una mezcla de asombro y fascinación que la desarmó. En los ojos de Clara, Martín percibió una cautela profunda, una sabiduría forjada en la adversidad, y una chispa de desafío que lo atrajo aún más. Un escalofrío recorrió a Martín, no de frío, sino de una emoción desconocida.
En ese instante, el mundo de convenciones y obligaciones que conocía se desdibujó y una curiosidad incontrolable se apoderó de él. Clara, por su parte, sintió la intensidad de esa mirada, pero su corazón, curtido por la vida y un secreto bien escondido, le advirtió del peligro que representaba un hombre como él. Un hombre de la gente decente, cuya presencia en la Alameda a esas horas y su interés en una mulata lavandera solo podía traer problemas. El río, testigo silencioso, continuó su curso, llevando consigo los secretos de la noche que caía y el inicio de una historia que desafiaría todas las normas. La imagen de Clara, su voz, la tristeza en sus ojos y la fuerza de su espíritu se incrustaron en la mente de Martín como una espina. Los días siguientes, la vida en la casa de los Alcázar, las lecciones de comercio, las visitas a los almacenes y las tertulias sociales le parecían más insípidas que nunca. Su compromiso con la señorita Sofía, antes una obligación aceptada, se había convertido en una jaula invisible. Martín buscó a Clara con una persistencia que sorprendió incluso a sí mismo, y no pasó desapercibida para su fiel criado, llamado Mateo, quien observaba con una mezcla de preocupación y resignación los cambios en el joven amo. La encontró a orilla del río junto a las otras lavanderas. A partir de ese momento, los encuentros de Martín y Clara se volvieron furtivos, tejiéndose en la penumbra de la alameda al anochecer, donde las sombras de los árboles ofrecían un efímero refugio. A veces, se encontraban en los recovecos del mercado, entre el bullicio de los pregoneros y el aroma a especias y pescado fresco, donde sus miradas se cruzaban por un instante, un mensaje silencioso en medio del caos. Otras veces, Martín la esperaba en los callejones menos transitados, donde el barro y la oscuridad ocultaban sus conversaciones. A través de estas citas secretas, Martín comenzó a vislumbrar un mundo que le era completamente ajeno, el vibrante y a menudo brutal bajo pueblo de Buenos Aires. Clara le hablaba de la vida en las afueras de la ciudad, de la solidaridad entre los vecinos, de las penas y las alegrías compartidas. Le contó sobre las lavanderas, que no solo lavaban la ropa, sino que también eran las principales fuentes de noticias y chismes de la ciudad, intercambiando historias mientras restregaban las prendas en el río. Le describió el mercado, un microcosmos de la sociedad porteña, donde los aguateros pregonaban su mercancía, los vendedores ambulantes ofrecían sus panes y frutas, y los esclavos y libertos se mezclaban con los criollos y españoles, aunque siempre manteniendo las distancias impuestas por la jerarquía social. Martín se maravillaba con su inteligencia aguda, su capacidad de observación y su espíritu indomable, tan diferente a las damas de su clase, cuya educación se limitaba a las artes domésticas y la conversación superficial. Clara, a su vez, se sentía extrañamente atraída por la genuina curiosidad y el respeto de Martín. Él no la veía como una criada o una mujer de color, sino como una igual, una confidente. Sin embargo, la cautela era su segunda naturaleza. Había aprendido a desconfiar, a mantener una distancia emocional para protegerse. Llevaba consigo un secreto que la hacía vulnerable, un pasado que la perseguía como una sombra. Pero la sombra de su pasado no era la única que se cernía sobre Clara. El capitán Vargas, un oficial de la milicia local, hombre de ambiciones desmedidas y sin escrúpulos, había comenzado a mostrar un interés inusual en ella. No era común que alguien de su nivel social tuviera un objeto de plata. Sus miradas, cargadas de una mezcla de deseo y sospecha, la seguían por el mercado. En una ocasión, la detuvo en un callejón, interrogándola sutilmente sobre su origen, su familia, el camafeo que llevaba al cuello. Clara, con su astucia habitual, evadió sus preguntas, pero la advertencia estaba clara. Vargas no era un hombre que se rindiera fácilmente, y su interés en Clara parecía ir más allá de una simple atracción. ¿Estaría relacionado con su pasado, con el secreto que ella tan celosamente guardaba? La intriga comenzaba a tejerse, una telaraña invisible que amenazaba con atrapar a Clara y, sin saberlo, también a Martín. La confianza entre Martín y Clara crecía con cada encuentro clandestino, forjada en la intimidad de sus conversaciones robadas. Una noche, bajo el dosel de un viejo ombú en la alameda, con el murmullo del río como único testigo, Clara, vencida por la insistencia de Martín y la creciente ternura que sentía por él, decidió compartir una parte de su verdad. Sus dedos, antes ágiles con la ropa, ahora temblaban ligeramente mientras desabrochaba el cuello de su vestido para mostrarle el camafeo de plata. No soy liberta, Martín,
susurró, su voz apenas un hilo. Huí de una hacienda en el interior hace años. Este camafeo es lo único que me queda de mi verdadera familia. La luz de la luna se posó sobre el objeto, revelando una inicial grabada, una M elegantemente labrada, casi imperceptible por el paso del tiempo. Martín, conmovido por su confesión, sintió un nudo en el estómago. La vulnerabilidad de Clara, su valentía, lo ataron aún más a ella. Sin embargo, Clara, con la astucia que la vida le había enseñado, omitió los detalles más escabrosos. No mencionó el nombre de la hacienda, ni la razón exacta de su huida, ni el verdadero significado de la M en el camafeo. Su silencio era una armadura, una protección contra un pasado que aún la aterraba. Martín, respetando su reticencia, no presionó. Pero la imagen del camafeo y la inicial grabada se quedaron grabadas en su mente. En los días siguientes, mientras cumplía con sus obligaciones comerciales, Martín comenzó a investigar discretamente. Preguntó a viejos comerciantes, a viajeros que llegaban del interior, a los marineros que atracaban en el puerto. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Descubrió que la M era el emblema de una antigua y poderosa familia de hacendados del interior, los Montenegro, cuya fortuna se había desvanecido años atrás en un escándalo de deudas y una supuesta traición a la corona. Se rumoreaba que el patriarca de la familia había sido ejecutado, sus bienes confiscados y sus herederos dispersos o desaparecidos. La historia de los Montenegro era un eco sombrío en los salones de la alta sociedad, un recordatorio de la fragilidad de la fortuna y el poder. Mientras Martín se adentraba en el misterio del pasado de Clara, la presión en su propia vida se intensificaba. Don Fernando de Alcázar, su padre, un hombre de negocios implacable y de voluntad férrea, había notado la distracción de su hijo. Las ausencias nocturnas de Martín, su falta de entusiasmo por los asuntos comerciales y su creciente melancolía no pasaron desapercibidas. Martín, es hora de que asientes la cabeza, le espetó una tarde en el estudio, el aire denso con el olor a tabaco y papel viejo. La señorita Sofía es una joven ejemplar, y su familia, una alianza que fortalecerá nuestra posición. El matrimonio se celebrará antes de fin de año. Martín intentó protestar, pero la mirada gélida de su padre lo silenció. El deber, el honor familiar, el ascenso social, eran cadenas invisibles que lo ataban a un destino que no deseaba. La tensión social también se hizo palpable. Un día, mientras Martín y Clara se despedían rápidamente en una callejuela cercana al mercado, fueron vistos por un conocido de la familia Alcázar, un joven llamado Ricardo, quien no dudó en difundir el chisme en los círculos sociales. La noticia llegó a oídos de la señorita Sofía, quien, con una sonrisa helada, confrontó a Martín en una tertulia. Dicen que has encontrado una nueva distracción, Martín, siseó, sus ojos de hielo clavados en los suyos. Espero que no olvides tus obligaciones. El incidente, aunque no llegó a oídos de don Fernando, fue una clara advertencia. El mundo de Martín y Clara era cada vez más pequeño, más peligroso. La sombra del capitán Vargas, por su parte, se hacía más densa. Sus movimientos se volvieron más audaces, sus preguntas más directas. Una tarde, Isabel, la amiga y confidente de Clara, una lavandera de lengua afilada y corazón noble, fue abordada por Vargas en el río. Dime, Isabel, ¿qué sabes de esa mulata, Clara? ¿De dónde viene? ¿Qué esconde?, le preguntó, ofreciéndole unas monedas de plata. Isabel, con un gesto de desprecio, rechazó el soborno. Clara es una mujer honrada, capitán. Y sus asuntos no son de su incumbencia. Pero la advertencia estaba clara. Vargas no se detendría. Clara sentía la amenaza cada vez más cerca, una garra invisible que se cerraba a su alrededor. Sabía que su secreto, el camafeo, su pasado, eran un imán para los hombres sin escrúpulos como Vargas. La intriga se había convertido en un peligro tangible, una red que se tejía lentamente, amenazando con atraparla a ella y, sin saberlo, también a Martín. La noticia del desliz de Martín con una lavandera, aunque silenciada por la discreción de don Fernando, llegó a oídos de la familia de su prometida. Lejos de desanimarla, la ambición de Sofía se avivó. Ella no amaba a Martín, pero veía en el matrimonio con un Alcázar la consolidación de su posición social y, más importante aún, una alianza estratégica.
El padre de Sofía, don Rodrigo de Montalvo, un hombre tan astuto como don Fernando, había estado en negociaciones secretas con los Alcázar para un negocio de tierras en el interior, precisamente las que habían pertenecido a los Montenegro. La unión de sus hijos no solo sellaría el trato, sino que también silenciaría cualquier rumor que pudiera afectar la reputación de ambas familias. Don Fernando, ajeno a la profundidad de los sentimientos de Martín por Clara y viendo la oportunidad de asegurar el futuro económico de su casa, aceleró los preparativos de la boda. Es por el bien de la familia, Martín, le dijo con una frialdad que heló la sangre de su hijo. Los tiempos son inciertos, y esta alianza nos dará la estabilidad que necesitamos. Martín, sintiéndose atrapado en una telaraña de intereses y obligaciones, se rebeló. Confrontó a su padre, exigiendo saber la verdad detrás de tanta prisa. Fue entonces cuando don Fernando, con un suspiro de resignación, le reveló la conexión con las tierras de los Montenegro. Había un antiguo litigio, una deuda impaga, un oscuro capítulo en la historia de ambas familias que el matrimonio con Sofía pretendía cerrar de una vez por todas. Martín sintió un escalofrío. El pasado de Clara, el camafeo, su propia familia, todo estaba entrelazado en una compleja red de intereses y secretos. Mientras tanto, el capitán Vargas, con su olfato para el poder y el dinero, había intensificado el acoso a Clara. Su interés en ella no era personal, había descubierto que la hacienda de los Montenegro, de donde Clara había huido, era un lugar clave en el litigio de tierras entre los Alcázar y los Montalvo. Vargas sospechaba que Clara poseía información o, quizás, algún documento que podría inclinar la balanza a favor de una de las partes o incluso desestabilizar a ambas. Desesperado por descubrir esa información, recurrió al ciego Pascual, un informante del bajo pueblo, un hombre enigmático que, a pesar de su ceguera, veía más allá de lo evidente. Busco datos de una mulata, lavandera, con un camafeo de plata, le dijo Vargas, arrojando unas monedas de oro sobre la mesa. Dicen que es de los Montenegro. El ciego, con una sonrisa enigmática, recogió las monedas. Los secretos de los Montenegro están enterrados tan profundo como sus huesos, capitán. Pero la sangre siempre encuentra su camino. Pascual, a cambio de una suma considerable, le reveló a Vargas que Clara era la hija perdida de los Montenegro y que el camafeo era la clave de una herencia oculta, un testamento que podría cambiar el destino de las tierras y de las familias involucradas. Clara, ajena a la profundidad de la intriga que se tejía a su alrededor, sentía la presión creciente. Las miradas de Vargas, las preguntas de Isabel sobre el interés del capitán y la creciente desesperación de Martín la alertaron. Sabía que su pasado la había alcanzado. Una tarde, mientras cantaba a orillas del río, escuchó a dos lavanderas hablar de los rumores sobre el matrimonio de Martín y de cómo su padre estaba limpiando el nombre de la familia. El miedo se apoderó de ella. Su secreto, el camafeo, su identidad, todo podía ser usado en su contra. Sabía que no podía poner en peligro a Martín ni a su propia libertad. La idea de huir de Buenos Aires, de desaparecer de nuevo, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Pero a dónde iría? ¿Cómo podría escapar de una telaraña tan compleja y peligrosa? La ciudad, antes su refugio, se había convertido en una jaula y el río, su confidente, en un espejo de sus miedos más profundos. La revelación de su padre había golpeado a Martín con la fuerza de un rayo. No solo su amor por Clara era un sacrilegio para su familia, sino que el destino de ella estaba intrínsecamente ligado a la fortuna de los Alcázar y los Montalvo. La hacienda de los Montenegro, la misma de donde Clara había huido, era el epicentro de un litigio que su padre, con su boda, esperaba resolver a su favor. Martín se sintió asqueado por la hipocresía y la ambición que movían los hilos de su mundo. La imagen de Clara, vulnerable y fuerte a la vez, se superpuso a la de su prometida, Sofía Montalvo, cuyo rostro, antes símbolo de un futuro seguro, ahora le parecía una máscara de frialdad y cálculo. Decidido a salvar a Clara de la red que se cernía sobre ella y a salvarse a sí mismo de una vida sin amor, Martín ideó un plan desesperado. Una noche, se encontró con Clara en su caleta habitual, el aire denso con la humedad del río y el aroma a jazmines. Tenemos que irnos, Clara, le dijo, su voz apenas un susurro. Sé de un bote que nos espera en el puerto, nos llevará a Montevideo. Allí seremos libres.
Los ojos de Clara se llenaron de una mezcla de esperanza y temor. La idea de la libertad, de un futuro junto a Martín, era tentadora, pero el miedo a su pasado, a la persecución de Vargas, la paralizaba. Sin embargo, la determinación en los ojos de Martín, el amor que irradiaba, la convenció. Acordaron encontrarse la noche siguiente, en el muelle más apartado del puerto, bajo la protección de la niebla que solía envolver la ciudad. La noche de la fuga, la bruma era tan espesa que apenas se podía ver a un palmo de distancia. El silencio era casi absoluto, solo roto por el chapoteo de las olas contra los pilares del muelle. Martín llegó primero, su corazón latiendo como un tambor. La espera se hizo eterna, cada sombra, cada sonido, una amenaza. Finalmente, vio la silueta de Clara emerger de la niebla, su figura envuelta en un chal oscuro, el camafeo de plata brillando tenuemente en su cuello. Corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, la promesa de una vida juntos. Pero la esperanza fue efímera. De la oscuridad surgieron varias figuras, armadas con sables y mosquetes. «¡Alto ahí!», gritó una voz, la voz inconfundible del capitán Vargas. «Sabía que vendrías, mulata. ¿Y tú, joven alcázar, creíste que podrías burlar a la justicia?». La emboscada era perfecta. Martín intentó defender a Clara, pero fue inmovilizado por 2 soldados. Clara, con una agilidad sorprendente, se zafó de las manos de Vargas, pero en ese forcejeo su camafeo cayó al suelo. Miró a Martín, sus ojos llenos de una tristeza infinita, pero también de una determinación férrea. Sabía lo que tenía que hacer. Huir. Martín comprendió. «Corre, sálvate», le gritó, empujando con todas sus fuerzas a los soldados, creando una distracción. Estos, confundidos por la repentina acción del joven, dudaron un instante y ese instante fue suficiente. Clara, con el corazón desgarrado, se lanzó al agua helada del río, nadando con desesperación hacia la oscuridad, hacia la libertad que Martín le había regalado con su sacrificio. El último sonido que escuchó antes de que la niebla lo envolviera por completo fue el grito ahogado de Vargas, quien levantó el camafeo y lo guardó. Martín fue liberado pocas horas después por la intervención del abogado y los contactos de su padre. Pero ya no pudo evadir su destino. Su matrimonio con la señorita Sofía de Montalvo se celebró con una pompa que la ciudad recordó por décadas. Fue un evento suntuoso, un despliegue de riqueza y poder destinado a consolidar la alianza entre 2 de las familias más influyentes del virreinato. Los salones de la casona de los Alcázar se llenaron de sedas, encajes y el brillo de 1000 candelabros de cristal. La algarabía de los invitados, los brindis con los mejores vinos de España y la música de la orquesta eran, sin embargo, solo un telón de fondo para la desolación de Martín. Mientras bailaba el vals de bodas con Sofía, cuya belleza era tan gélida como el mármol de las estatuas, Martín sentía que cada paso lo alejaba más de sí mismo. La vida que siguió fue un desierto de cortesía y frialdad. Su hogar era un monumento al deber, donde las conversaciones se limitaban a los negocios, la política y las apariencias sociales. No había amor, no había pasión, y sobre todo, faltaba aquel eco de la melodía que una vez había dado sentido a su existencia. Sofía, por su parte, obtuvo lo que deseaba, el apellido Alcázar y la seguridad de una fortuna que crecía bajo la mano experta de su marido, aunque sabía, en lo más profundo de su ser, que nunca poseería el corazón del hombre con el que compartía el lecho. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, transformando el paisaje de Buenos Aires y el alma de sus habitantes. Martín de Alcázar, aquel joven idealista que una vez soñó con desafiar los cimientos de su mundo por un amor prohibido, se transformó lentamente en Don Martín. Se convirtió en un hombre de negocios respetado, cuya palabra era ley en la Plaza de la Victoria, pero que cargaba con una sombra permanente en sus ojos, una mirada que siempre parecía buscar algo perdido en el horizonte del río. El destino de Clara se convirtió en una de esas leyendas que circulan en los rincones oscuros del bajo pueblo, susurradas entre las lavanderas y los esclavos cuando los amos no escuchan. Los rumores eran contradictorios, alimentados por la esperanza y el miedo. Algunos decían que había sido capturada por el capitán Vargas y vendida a una hacienda lejana en el Alto Perú, donde su espíritu indomable sería sometido a la voluntad de un amo cruel. Otros,
más optimistas, aseguraban que había logrado escapar de las garras de Vargas aquella misma noche de la niebla y que vivía una vida anónima en las misiones o quizás en la banda oriental, bajo un nombre falso pero con su libertad intacta. Martín, durante los primeros años, gastó pequeñas fortunas en informantes, viajeros y capitanes de barco, buscando cualquier rastro de ella. Cada vez que llegaba un barco de Montevideo o una caravana del interior, su corazón daba un vuelco, esperando la noticia que nunca llegaba. Con el tiempo, la búsqueda se volvió más silenciosa, pero no menos intensa. El camafeo de plata, que había logrado recuperar años después a través de un intermediario que lo compró en una casa de empeños, donde Vargas lo había dejado tras una noche de juego, se convirtió en su objeto más preciado. Lo llevaba con él, en el bolsillo de su chaqueta. Era su tesoro y su condena, un recordatorio constante de la mujer que había amado y el destino que no fue. 2 décadas después, cuando las canas ya poblaban sus sienes y el virreinato mismo comenzaba a tambalearse bajo los vientos de la revolución, Martín se vio obligado a vaciar la vieja casona familiar tras la muerte de su padre. En el rincón más polvoriento del desván, oculto tras baúles de cuero y muebles carcomidos por la polilla, encontró una pequeña caja de madera de cedro, cerrada con una llave que su padre siempre había llevado consigo. Al forzar la cerradura, descubrió un fajo de cartas amarillentas y un documento oficial con el sello real. Era el testamento original de don Ricardo Montenegro. El documento, que su padre había ocultado con un celo criminal, revelaba la verdad completa y devastadora. Clara no era una esclava liberta ni la hija de un esclavo. Era la hija legítima de los Montenegro, nacida de un matrimonio secreto que don Ricardo había contraído antes de su caída en desgracia. Ella era la única y legítima heredera de la vasta fortuna y de las tierras que los Alcázar y los Montalvo se habían repartido tras la ejecución del patriarca. El camafeo de plata, con la M grabada, no era solo un recuerdo familiar, era el sello de su linaje y la clave para reclamar su herencia. La traición se reveló ante Martín con una claridad insoportable. Su padre había sabido quién era Clara desde el principio. Había orquestado su persecución, alimentado las sospechas de Vargas y forzado el matrimonio con Sofía para asegurarse de que las tierras de los Montenegro nunca volvieran a su legítima dueña. Había sacrificado la felicidad de su propio hijo y la vida de una mujer inocente en el altar de la ambición y el poder. Martín cayó de rodillas en el desván, con el testamento en las manos, sintiendo que el peso de su vida entera se derrumbaba bajo el peso de aquella mentira. Poco después, en una tarde de mayo donde el aire olía a pólvora y esperanza por los sucesos de la revolución, Martín caminaba por la Alameda. El paseo estaba más concurrido que nunca, la gente hablaba de libertad, de nuevos gobiernos y de un futuro sin cadenas. Entre la multitud, cerca del mismo lugar en donde la había visto por primera vez, Martín divisó a una mujer. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y un velo de encaje cubría parcialmente su rostro. Cuando ella se giró, el tiempo se detuvo. Eran los ojos de Clara. Aunque los años habían dejado su huella en las comisuras de sus párpados, la profundidad y el fuego de su mirada permanecían intactos. Ella lo miró fijamente, y en ese instante, Martín supo que ella también conocía la verdad. Quizás siempre la había sabido. Se acercó y le preguntó qué había pasado aquella noche, ella le contó que una barca la salvó. Se miraron con tristeza pensando en lo que pudo ser y sintieron resignación ante lo que fue. Martín sacó de su bolsillo el camafeo que llevaba siempre consigo. Se acercó y se lo colocó en las manos a Clara, sin mediar palabras, ella le sonrió, le dedicó una leve inclinación de cabeza. Fue un adiós definitivo. Clara caminó y se perdió entre la gente que celebraba el nacimiento de una nueva patria. Martín comprendió entonces que Clara no iba a reclamar lo que le pertenecía. Ella había encontrado su propio camino. Él, en cambio, se quedaba con su riqueza de papel y su corazón de piedra. Martín se quedó inmóvil frente al río, mientras el sol se ponía sobre las aguas, sintiendo que su vida no había tenido sentido y anheló una vida junto a la mujer que seguía amando. El viento del río de la Plata sopló con fuerza, llevándose consigo el lamento de un amor que, aunque derrotado por su tiempo, viviría para siempre en el eco de una melodía que ya nadie podría silenciar. Todas las historias presentadas en nuestro canal Historias de Amor del 1800 son producto de la imaginación de quienes creamos este espacio.
Cualquier semejanza con personas, hechos o lugares reales es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de fantasía. Este canal existe gracias a quienes aman estas historias tanto como nosotros. Si querés que sigamos dando vida a los amores del 1800, suscríbete ahora en el botón que figura en pantalla con la imagen del canal. Cada me gusta y cada comentario ayudan a que más personas descubran estos relatos y permiten que nuevas historias puedan ser contadas. Gracias por ser parte de este viaje al pasado. Nos encontramos en la próxima historia.